La notificación llegó justo cuando la música sonaba más fuerte. Un mensaje seco, sin signos, sin explicación. Cerraduras cambiadas. Ya no tienes hogar. Lo escribió mi madre como si fuera lo más normal del mundo. Ni un punto de duda, ni un signo de interrogación, ni una excusa. Solo la sentencia, fría, escrita como un golpe de martillo. A mi alrededor, seguían las risas, los brindis, las fotos familiares. Pero yo solo escuché silencio. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, dejando solo ese eco que se repetía en mi cabeza. Ya no tienes hogar. Miré a mi alrededor. Nadie parecía haber notado que mi mundo acababa de partirse en dos. Mi hermano reía fuerte. Mi madre posaba para una foto. Mi padre alzaba la copa como si celebrara una victoria personal. Y yo, con el celular en la mano, trataba de respirar sin que se notara. Fingí sonreír. Sentí mis labios temblar, pero forcé una curva que imitaba felicidad. Levanté la copa, brindé como todos. Y en ese instante, comprendí algo brutal. Hacía años que me habían entrenado para actuar así, para fingir que todo estaba bien mientras me desgarraban por dentro. El vino se deslizó por mi garganta como fuego, y pensé, esto ya estaba decidido desde hace mucho. Aquella fiesta no era un simple cumpleaños ni un reencuentro familiar. Era el escenario perfecto, la última jugada para mostrarme dónde estaba mi lugar. Fuera. Mi padre había dejado de mirarme a los ojos desde que empecé a ganar más dinero que mi hermano. Lo suyo no era simple distancia, era desprecio disfrazado de indiferencia. Para mi madre, cuestionar sus sacrificios era pecado mortal. Su amor tenía precio, obediencia. Así que jugué el papel de siempre. La hija buena, agradecida, silenciosa. La que nunca levantaba la voz. La que no se quejaba aunque le arrancaran pieza por pieza. Mientras las risas llenaban el salón, yo repasaba en mi mente cada mirada fría, cada palabra disfrazada de consejo, cada gesto que me decía que no importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. No era la primera vez que me hacían sentir extraña en mi propia casa. Desde pequeña entendí que mi hermano era el favorito. No lo decían en voz alta, nunca lo reconocieron abiertamente, pero estaba en todo, en los gestos, en los silencios, en las sonrisas que él recibía y que a mí me negaban. A él lo celebraban por todo. Una nota mediana en la escuela bastaba para un pastel improvisado. Un gol en el partido de barrio era motivo para que mi padre lo levantara en 1970. Hombros como si hubiese ganado un campeonato mundial. Cuando consiguió un ascenso menor en un trabajo que apenas mantenía, mi madre lo anunció a todos los vecinos como si se tratara de un milagro. En cambio, yo podía lograr el doble. Podía traer diplomas, reconocimientos, contratos firmados con empresas que ni soñaban con contratar a alguien de nuestra familia. Y aún así, lo único que escuchaba era, podrías haber hecho más. Eso no es suficiente. No te confíes. Las comparaciones se volvieron costumbre. Las heridas, rutina. Yo aprendí a callar, a tragar lágrimas y sonrisas impostadas. Aprendí a fingir que no me dolía. Pero dolía. Dolía cada vez que mi padre decía orgulloso, mi hijo, ignorando que yo también estaba ahí. Dolía cada vez que mi madre justificaba sus preferencias con frases como, es que él necesita más apoyo, o tú eres fuerte, tú puedes sola. Crecí pensando que ser fuerte significaba soportar la injusticia, que mi silencio era nobleza, y que mi dolor era simplemente el precio de pertenecer. Todo cambió con un testamento. No un testamento cualquiera, sino el de la única persona que siempre me miró con otros ojos. Mi abuelo. Él fue quien me escuchó de verdad, quien me preguntaba no solo ¿qué lograste?, sino también ¿cómo te sientes? Con él no necesitaba fingir. En sus silencios había más amor que en todas las frases rimbombantes de mi madre. Cuando murió, me dejó todo. La casa donde crecí, las tierras que habían sido de la familia por generaciones, las cuentas secretas que solo él y yo conocíamos. No fue favoritismo, no fue capricho, fue justicia. Él vio lo que yo hacía cuando nadie más lo veía. Vio cómo construía sola, mientras los demás solo exigían. Vio mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mis logros que nadie en casa celebró. La noticia cayó como un rayo en la familia. No pasó un día sin que explotara el escándalo. «¡Eso no puede ser real!», gritó mi hermano, acusándome de haber falsificado documentos. «Manipulaste a un anciano indefenso», me espetó mi madre con un tono que aún hoy retumba en mis oídos. Yo me quedé en silencio. Durante semanas,
Los dejé creer que tenían razón. Fingí duda, fingí debilidad, porque entendí que cuanto más seguros estaban de que yo era débil, más fácil sería sorprenderlos. Lo que ellos no sabían es que mi abuelo no solo me dejó bienes, me dejó armas. Después del testamento, nada volvió a ser igual. Las cenas familiares se cancelaron de un día para otro, como si el simple hecho de verme sentada en la mesa fuese una amenaza. Los chats familiares, que antes rebosaban de memes, cadenas religiosas y fotos de sobrinos, se transformaron en trincheras silenciosas. Cada tanto, alguien lanzaba una frase disfrazada de moral. El dinero no lo es todo. Lo importante es la unión. La avaricia destruye familias. Todas esas frases tenían destinatario. Yo lo sabía. Era la forma más cobarde de señalarme. Me escribían sin escribirme. Me borraban de las conversaciones a plena vista. Al principio dolió. Claro que dolió. Era mi familia, al fin y al cabo. Yo crecí soñando con agradarles, con pertenecer. Quise convencerme de que me necesitaban tanto como yo los necesitaba. Pero con el tiempo lo entendí. Ese silencio no era castigo, era escudo. Cada vez que me dejaban en visto, cada vez que fingían que no existía, me daban libertad. Porque mientras ellos hablaban entre sí, consumidos por el resentimiento, yo planeaba en silencio. Me aislaban para debilitarme, pero el aislamiento se convirtió en mi fortaleza. El verdadero golpe no fue la herencia en sí, sino lo que venía escondido en ella. Mi abuelo no solo me dejó propiedades y cuentas, me dejó un mapa. Era un sobre grueso, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Dentro había documentos con precisión quirúrgica, cuentas en 6 bancos distintos, propiedades en 3 estados, escrituras olvidadas, contratos sellados con firmas impecables. Y al fondo, una caja de seguridad identificada con una sola palabra. ¡Emergencia! Recordé entonces una de sus frases favoritas, que ahora cobraba un sentido nuevo. Cuando te muestren quiénes son, no discutas, documenta, prepara y espera. Él lo sabía. Siempre lo supo. Sabía que el resto de la familia me vería como enemiga, que me convertirían en blanco de su frustración. Y me preparó para resistir. No era solo un testamento. Era un plan de guerra cuidadosamente diseñado. Y yo, su única alumna. Abrí una de las carpetas y encontré recibos, actas notariales, incluso grabaciones transcritas. Era como si hubiera archivado décadas de pruebas, pequeñas piezas que demostraban que mi abuelo nunca fue ingenuo. Lo entendí de golpe. Él no me heredó solo riqueza, me heredó estrategia. Me dio las herramientas para sobrevivir a la tormenta que venía. El primer paso fue confirmar si aquello que mi abuelo había dejado era realmente inquebrantable. Yo no era ingenua. Sabía que, con suficiente rabia y desesperación, mi familia intentaría cualquier cosa para arrebatarme lo que ahora me pertenecía. Llamé al contador de confianza de mi abuelo, un hombre meticuloso, casi obsesivo, que guardaba copias de todo como si cada papel fuera un escudo contra el olvido. Extendió los documentos sobre la mesa y me miró por encima de las gafas. Está blindado en un fideicomiso. Nadie puede tocar esto. Su abuelo fue un visionario. Luego llegó el turno del abogado, un hombre de voz grave y paciencia infinita. Revisó cada cláusula, cada sello, cada firma. Legalmente estás protegida. Podrán gritar, acusar, inventar, pero no pueden romper lo que ya está escrito. Salí de esas reuniones con una certeza que me llenó de calma. Ellos podían llorar, podían insultar, podían incluso odiarme hasta el último día de sus vidas. Pero la ley estaba de mi lado. Yo solo tenía que mantenerme en silencio y esperar. Afuera, fingía normalidad. En el trabajo, sonreía como si nada. Saludaba en la calle, respondía a mensajes de conocidos, asistía a reuniones sociales, con la misma calma de siempre. Pero cada noche la máscara caía. Me sentaba frente a la mesa de mi departamento, abría carpetas, organizaba papeles y diseñaba estrategias. Revisaba balances, buscaba lagunas legales, planificaba cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Sabía que mi familia no se detendría. Y no se trataba del dinero, nunca se trató del dinero. Era cuestión de control. Mi madre siempre había gobernado la casa como un pequeño reino, donde cada decisión debía pasar por su aprobación. Y de repente yo me había convertido en la hereje que amenazaba su trono. Cada sonrisa suya en fotos viejas ahora me parecía una máscara. Cada caricia, una jugada. Yo había sido la pieza dócil que mantenía el equilibrio.
Pero al recibirlo de mi abuelo, me convertí en el recordatorio de que su poder no era absoluto. Y lo que más temen los que gobiernan con miedo es perder ese miedo. 2 semanas antes de la fiesta de mi madre, inicié un trámite silencioso. Fui a la notaría. Esperé. En la fila, firmé sin temblar. La escritura de la casa principal pasaba oficialmente a mi nombre. 3 días después, todo estaba sellado y registrado. Nadie lo sabía. Y yo no dije nada. Guardé los papeles en una carpeta negra, escondida detrás de los libros de mi abuelo. A veces los sacaba de noche, los leía, volvía a repasarlos como quien acaricia un arma antes de la batalla. Entendí entonces algo que nunca había querido aceptar. En esa guerra, el silencio era mi mejor arma. Ellos creían que me estaban aislando, debilitando. Pero lo que no sabían es que, mientras ellos tejían intrigas y lanzaban acusaciones, yo ya había movido la pieza que sellaría el final de la partida. La fiesta seguía en su punto más alto. Globos, música, brindis interminables. Yo fingía reír, aunque ya no escuchaba nada. Todo se había vuelto una película muda desde que recibí la notificación en el celular. Cerraduras cambiadas. Ya no tienes hogar. Leí esas palabras una y otra vez. No eran un simple acto impulsivo de mi madre. No era un arranque de enojo. Era una declaración de guerra. Una sentencia fría, calculada, diseñada para humillarme frente al momento más ruidoso y feliz de los demás. Pero lo que ella no sabía es que la guerra ya estaba perdida antes de comenzar. La escritura, silenciosa y definitiva, estaba en mi poder. En ese instante, me descubrí sonriendo de verdad, aunque nadie entendiera por qué. La ironía era casi poética. Mi madre creía estar arrojándome a la calle, cuando en mi realidad ella era la intrusa en una casa que ya no le pertenecía. 2 días después, mi abogado me llamó con voz nerviosa. Intentaron vender la casa. Cambiaron las cerraduras, pusieron un anuncio en una inmobiliaria, pero la escritura está a tu nombre. Esto puede terminar muy mal para ellos. Recuerdo que lo escuché en silencio, dejando que cada palabra se asentara. No me sorprendía, lo esperaba. Era la jugada desesperada de quienes sienten que el poder se les escurre entre los dedos. Que desalojen en 7 días, respondí con calma, como si estuviera dando una instrucción cotidiana. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo. ¿Estás segura? Más que nunca. En ese momento entendí lo que mi abuelo me había querido enseñar. No se trata de gritar más fuerte, se trata de hablar menos, pero con la palabra correcta. El 6.º día se fueron. Sin gloria, sin dignidad, sin los aplausos que tantas veces se regalaron entre ellos. Mi hermano me llamó, ebrio de furia, para lanzarme insultos que preferí olvidar. Su voz temblaba, no de valentía, sino de miedo. Miedo a reconocer que todo lo que había defendido durante años se derrumbaba frente a él. Mi madre lloró. Me envió mensajes largos, incoherentes, mezclando justificaciones con acusaciones. Decía que solo quería proteger lo nuestro, que yo no entendía lo que significaba una familia, que algún día iba a agradecerle. Le respondí con una sola palabra. Exacto. Y colgué. Ese fue el día en que supe que las máscaras habían caído. Ya no había excusas, ni amor disfrazado, ni frases de unión. Solo quedaba lo que siempre estuvo allí, escondido debajo, la traición. Cuando finalmente crucé la puerta de la casa, no sentí victoria inmediata. Sentí vacío. Los pasillos olían a encierro, a rencor acumulado. Las paredes, antes llenas de fotos familiares, estaban desnudas. Había silencio, pero no de paz. Silencio pesado, de secretos que aún se resistían a morir. Llamé a un equipo de limpieza, instalé cámaras, reforcé la seguridad. Cada rincón debía ser revisado. No confiaba en lo que podían haber dejado atrás. En el garaje, un trabajador encontró una caja marcada como basura. Al abrirla, descubrí que no eran cosas viejas sin valor. Eran mis fotos de niña, mis cuadernos escolares, cartas que yo había escrito con manos temblorosas a los 10 años. Habían empaquetado mi infancia como si fuera desecho. No lloré, no grité, solo entendí. Entendí que ya no quedaba nada de aquella familia. Y con esa certeza, ordené. Remodelar. Pintar paredes, cambiar muebles, abrir ventanas. Cada brocha de pintura era un entierro simbólico. Cada mueble nuevo, una promesa de que nunca más volvería a vivir bajo reglas ajenas. Mientras ellos se hundían en acusaciones mutuas,
resentimientos y chismes envenenados, yo reconstruía mi vida paso a paso. Nadie sabía que ya no dormía en esa casa, que en realidad vivía en un penthouse en Polanco. Nadie sabía que había triplicado el patrimonio de mi abuelo gracias a inversiones silenciosas. Nadie sabía que mi teléfono no paraba de sonar con ofertas de negocios, reuniones exclusivas y puertas que jamás se habrían abierto para ellos. Ellos seguían viéndome como la niña débil, la que podían reducir con un regaño o con una mirada desaprobadora. No entendían que esa niña había muerto hacía tiempo. Yo ya no era hija obediente ni hermana olvidada. Era dueña de mi vida. Y eso, para ellos, era la verdadera traición. 3 semanas después, decidí estrenar la casa de verdad. Pero no con una fiesta multitudinaria. No con máscaras ni fotos falsas para aparentar unión. Invité a 6 amigos. 6 personas que habían estado conmigo en silencio, que habían escuchado mi dolor sin juzgarme, que me acompañaron cuando todo parecía derrumbarse. La mesa estaba servida con sencillez, sin ostentación. El aire olía a vino, a comida recién hecha, a risas sinceras. Nos sentamos, brindamos, reímos. Era la primera vez que esa casa se llenaba de verdad, sin veneno, sin tensión, sin miedo. Por primera vez, las paredes escuchaban voces que no lastimaban. Levanté la copa y pensé en mi abuelo, en lo que me había enseñado, en cómo, incluso ausente, él había sido el único en garantizarme un futuro. Esa noche entendí algo. La familia no siempre es de sangre. A veces es de piel, de mirada, de hombros que se ofrecen cuando el mundo se derrumba. La cena avanzaba con calma. El vino corría, las risas llenaban la sala. La música de fondo apenas acompañaba. Por primera vez en años, sentí ligereza. Ligereza real, sin máscaras, sin la obligación de sostener un papel. Entonces sonó mi celular. Una notificación iluminó la pantalla. El corazón me dio un salto instintivo. Era ella. El mensaje de mi madre decía: ¿crees que ganaste? Algún día te arrepentirás. Lo leí despacio, como quien examina un veneno en un frasco cerrado. Reconocí su tono, la mezcla de amenaza y victimismo, el intento desesperado de mantener un hilo de poder, de recordarme que seguía existiendo en mi vida. Mis amigos notaron mi silencio. Uno de ellos me preguntó: ¿todo bien? Sonreí y dejé el celular boca abajo sobre la mesa. Todo perfecto, respondí. No contesté. No lo necesitaba, porque entendí que la verdadera victoria no estaba en devolver el golpe, sino en no tener ya necesidad de hacerlo. Ese mensaje no me envenenó. Al contrario, me confirmó algo. Yo ya estaba lejos, incluso estando en la misma ciudad. Había cruzado un umbral del que no se regresa. Esa misma noche, después de despedir a mis amigos y cerrar la puerta, tomé la llave que mi abuelo me había dejado, la de la caja de seguridad marcada con la palabra emergencia. Conduje hasta el banco, atravesé los pasillos fríos, firmé los papeles con manos firmes. El guardia abrió la cámara acorazada y me entregó la caja metálica. La coloqué sobre la mesa de la sala privada. El metal estaba frío, pesado, como si cargara con décadas de secretos. Giré la llave y levanté la tapa. Dentro había fotos antiguas, cartas escritas a mano, una chequera con su firma aún válida y una nota doblada con precisión. La abrí con cuidado. La letra era inconfundible, firme, clara, sin titubeos. Decía: cuando te muestren quiénes son, confía en ti. La traición no siempre grita. A veces susurra durante años con la misma ropa y los mismos besos en la mejilla. El silencio no es rendirse. A veces es un cuchillo. Y cuando llegue el momento, no lo blandas al aire. Golpea una vez, limpio, y sigue. Cerré la caja. Respiré hondo. Y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba en casa. No por las paredes, ni por los muebles. No por la sangre compartida, ni por los apellidos. Estaba en casa porque había elegido mi lugar. Porque había sobrevivido a la tormenta sin convertirme en ella. Y en ese silencio nuevo, comprendí que la verdadera herencia de mi abuelo no eran los bienes ni las cuentas. Era esa certeza inquebrantable, la libertad de ser dueña de mí misma.